Buenos días, profesor. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el diseño, implementación del microcomputador con los microprocesadores 8085 y 8086. Los integrantes del grupo son Alata Ayala Federic, Ticona Álvarez Matías, Sánchez Castellón Jesús y el que les habla Briceño Angulo Alejandro. Como, como primer punto, vamos a hablar sobre la descripción de las 5 generaciones de las computadoras. Y luego pasaremos a las hojas técnicas de los microprocesadores y también de la familia Pentium. Como tercer punto, se va a hablar sobre la descripción detallada de los periféricos de entrada y entrada-salida a la vez, almacenamiento y comunicación. El cuarto punto será el diseño de computadoras con los microprocesadores 8086, 8085 y 8086. Luego se hablará más a fondo lo que es los sistemas operativos 8085, la familia Pentium, lenguajes de programación aplicativos, base de datos de los microprocesadores 8085, hasta los microprocesadores familia de los microprocesadores Pentium. Y por último, pero no menos importante, los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los microprocesadores Pentium. Bueno, como les mencioné anteriormente, pasaremos a hablar sobre las 5 generaciones de las computadoras. La primera generación abarca desde los años 1945 a 1956. Se utilizaba tubos de vacío para procesar información y funcionaba con el sistema binario. Los datos se ingresaban mediante tarjetas perforadoras y su memoria interna estaba en cilindros magnéticos. Eran grandes, consumían mucha energía, generaban calor y tenían una velocidad limitada. Estas máquinas eran muy costosas, como la IBM 650, que por ejemplo usaba un temblor magnético como memoria secundaria y fue una de las más exitosas de la época, anticipando la tecnología de discos modernos. Como segunda generación, abarca los años de 1956 hasta 1963 y destacó por el uso de transistores en lugar de tubos de vacío, lo que mejoró la eficiencia y permitió la creación de máquinas más compactas. También se adoptó el lenguaje ensamblador, que consumía menos recursos, aunque no eran compatibles entre diferentes equipos. A pesar de los avances, las computadoras aún utilizaban tarjetas perforadoras para ingresar datos. Ahora, la tercera generación abarca desde los años 63 al 71. En esa generación se caracterizó por el uso de circuitos integrados, lo que mejoró la velocidad y capacidad de procesamiento. Surgieron las minicomputadoras y los sistemas operativos de multiprogramación, optimizando el uso de recursos. Y también se popularizaron los lenguajes de alto nivel como COBOL y Fortran, facilitando el desarrollo del software. La cuarta generación abarca desde los años 1971 a 1980. Se destacó por el desarrollo del microprocesador, lo que permitió la creación de PCs y estaciones de trabajo, haciendo la información más accesible. Las PCs se popularizaron en lugares y oficinas, impulsando el desarrollo de software. Surgieron sistemas operativos como Unix y MS-DOS, mejorando la iteración con las computadoras. También se avanzó en almacenamiento, procesamiento y conectividad, sentando las bases para la revolución digital. Y por último, la quinta generación, de 1980 hasta la actualidad, se caracteriza por la interpretación de inteligencia artificial, computación en la nube, IoT y avances en miniaturización. Estos avances han transformado sectores como la medicina y la industria, impulsando el desarrollo de dispositivos más pequeños y potentes como smartphones y wearables. Ahora, en el segundo capítulo se detallarán más que nada, se hablará sobre las hojas técnicas de los microprocesadores y de la familia Pentium también. Primero empezaremos con el microprocesador 8080. Fue lanzado en 1974. Fue un procesador de 8 bits que operaban entre 2 y 3,125 MHz.
con un conjunto de 74 instrucciones y 6 registros de 8 bits. Podía direccionar hasta 64 kilobytes de memoria y soportaba varios modos de direccionamiento. Fue ampliamente utilizado en computadoras personales y sistemas embebidos, siendo clave en la industria tecnológica. Luego está el microprocesador 8085. Fue lanzado en 1976 como una mejora del Intel 8080. Es un microprocesador de 8 bits que ofrece compatibilidad con el predecesor, pero con varias mejoras. Funciona a una velocidad de hasta 3 MHz y puede direccionar hasta 64 kilobytes de memoria. Sigue manteniendo la arquitectura de 8 bits con registros de uso general, un registro de estado y registros de índice. Además, el 8085 incluye nuevas instrucciones y modos de direccionamiento, mejorando la flexibilidad en la programación y optimización del código. Utiliza instrucciones específicas para la interfaz de entrada y salida. Luego está el microprocesador 8086, lanzado en 1978. Fue un microprocesador de 16 bits que marcó un avance clave en la informática, compatible con los modelos anteriores de 8 bits 8080 y 8085. Ofreció un mayor rango de direccionamiento y procesamiento de datos. Operaba a una frecuencia inicial de 5 MHz y podría direccionar hasta un megabyte de memoria mediante un esquema segmentado. Perdón. Su conjunto de instrucciones era extenso y permitía el manejo eficiente de datos de 16 bits. El 8086 tuvo un gran impacto en la industria, siendo ampliamente utilizado en computadoras personales, estaciones de trabajo y servidores. Luego está el microprocesador 8080. Fue lanzado en 1979 y bueno, es un microprocesador de 8 bits con arquitectura x86, capaz de direccionar hasta un megabyte de memoria, funcionando a frecuencias de 4.77 a 8 MHz y comparte el mismo conjunto de instrucciones que el 8086, asegurando compatibilidad de software. Tiene 14 registros de 16 bits y soporta diversos modos de direccionamiento. Aunque es un procesador de 8 bits, su bus de datos externo es de 16 bits, lo que le permite interactuar con periféricos de 16 bits. Fue muy popular en los años 80, especialmente en el IBM PC original. Y luego está el microprocesador 80-186, parte de la familia 80x86. Ofrecía mejoras moderadas en velocidad respecto al 8086, pero tuvo un impacto limitado en el mercado de PC, aunque mantenía la compatibilidad con los buses de datos y direcciones de sus predecesores. Su adopción fue escasa, al igual que su versión derivada al 80-188. Microprocesador 8286. Bien, fue lanzado el 1 de febrero de 1982. Marcó un avance significativo en la evolución de los microprocesadores para los PC. Como parte de las características principales tenemos que tuvo una arquitectura de 16 bits, parte de la familia por 86 con un total de 134.000 transistores. Compatibilidad. Funcionaba como software diseñado para los Intel 8086 y 8088. Uso destacado. Equipó el IBM Personal Computer AT en 1984. Mejoras. Rendimiento. Más del doble que sus predecesores 8086 y 8088. Memoria. Capacidad para direccionar hasta 16 MB de RAM. Limitaciones. Acceso a memoria extendida. Menor rendimiento en modo real al acceder a memoria extendida. Microprocesador 8386. Lanzado el 16 de octubre de 1985, introdujo mejoras significativas en la arquitectura de microprocesadores con un bus de datos, direcciones y registros de 32 bits, permitiendo el acceso hasta de 4 GB de memoria, sin necesidad de segmentación. Operaba a velocidades entre 16 y 14 MHz. Como parte de las innovaciones tenemos que tuvo un modo protegido, ¿no? Cual consiste en que mejoró la gestión de memoria, facilitó la multitask, ¿no? Multitarea y la ejecución simultánea de programas, incluyendo compatibilidad con el modo real a través del submodo B86. Versiones.
386DX, arquitectura de 32 bits completa. 386SX, bus de datos de 16 bits, limitado a 16 MB de memoria. 386SL, diseñado para portátiles con características de ahorro de energía y caché externa. Impacto. Introdujo la arquitectura de 32 bits y una unidad de traducción de páginas permitiendo el desarrollo de sistemas operativos con memoria virtual. Microprocesador 8486. Fue lanzado en 1989. Es un microprocesador de 32 bits basado en la arquitectura por 86. Presenta varias mejoras sobre el 8386, incluyendo un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante, el FPU. Esta está integrada, ¿no? Y una caché unificada en el procesador y una interfaz de bus mejorada. Estas innovaciones permiten al i486 ser el doble de rápido que el 386 y a la misma frecuencia. El i486 incluye versiones como el i486DX, modelo base con todas las características, el SX versión sin unidad de coma flotante, el DX2 opera el doble de velocidad del reloj externo, el SL versión con ahorro de energía integrado, el 487 unidad de coma flotante para el i486 SX y por último el overdrive, procesadores modificados para actualizaciones con voltaje ajustado. Ahora pasamos a la familia de los microprocesadores Pentium. Su lanzamiento fue en 1993, como sabemos, y su importancia es que este impulsó el rendimiento de computadoras personales y empresariales, permitiendo avances en gráficos multimedia y tareas de alto rendimiento. El nombre de Pentium proviene de Pente en latín, ¿no? Que significa 5, como sucesor del 8486. Como parte de las innovaciones tenemos que este tiene una ejecución en paralelo de instrucciones, mejora en la predicción de saltos, incorporación de memoria caché avanzada. Ahora pasamos al microprocesador Pentium 1. El Pentium 1, lanzado en 1993, fue el primer procesador por 86 de 32 bits y el primero en llevar el nombre Pentium. Introdujo una arquitectura superescalar para ejecutar múltiples instrucciones simultáneamente y operaba a frecuencias de 60 y 66 MHz. Contaba con un caché L1 de 8 KB y un bus de datos y direcciones de 64 bits. Utilizaba aproximadamente 3.100.000 transistores y fue fabricado con un proceso de 0.8 micrones. Incluyó el conjunto de instrucciones MMX con el fin de mejorar el rendimiento multimedia. Sabemos que su rendimiento superó por mucho al de sus predecesores, dominando en el mercado de computadoras personales y empresariales, ¿no? De esta manera estableciendo la marca Pentium como sinónimo o representación del alto rendimiento. Microprocesador Pentium 2. El Pentium 2 fue lanzado en el año 1997, contando con una arquitectura de 32 bits y una ejecución superescalar fuera de orden, permitiendo manejar múltiples instrucciones simultáneamente. Hablando de la frecuencia, esta variaba desde 233 MHz hasta los 450 MHz, con caché L1 de 16 KB y L2 externa de hasta 2 MB. Bien, ahora hablaremos de una versión mejorada del de chutes de 450 MHz, L2 de 512 KB y Pentium 2 Xeon para servidores. Su rendimiento superó al Pentium 1, dominando el mercado de computadoras de escritorio y estaciones de trabajo. Pentium 3 fue lanzado en el año 1999. Este mantuvo la arquitectura de 32 bits y con respecto al rendimiento mejoró con una arquitectura superescalar, permitiendo ejecutar múltiples instrucciones simultáneamente y fuera de orden. Frecuencia. La frecuencia varía desde 450 hasta 500 MHz y llegó hasta 1.4 GHz. Tenía caché L1 de 32 KB y L2 de hasta 2 MB, usando los sockets de Slot 1 y Socket 370 fabricados en 0.25 micrones. Mejoró la integración y el rendimiento e introdujo la instrucción SSE para aplicaciones multimedia. Ofrecieron avances en frecuencia y eficiencia. Este procesador frente al Pentium 2 es mucho mejor debido a su rendimiento
Y bien, también se reflejó un dominio en el mercado de computadores en ese tiempo. Como parte del Pentium 4 tenemos que fue lanzado en el año 2000, marcó un avance significativo en la serie de procesadores por 86 de Intel, introduciendo la microarquitectura NetBoards diseñada para soportar frecuencias de reloj más altas. Los modelos comenzaron a 1.5 GHz y llegando al tope de 3.8 GHz. Este procesador contaba con una caché DL1 de 8 KB y otra DL2 que varía de 512 KB y 1 MB en versiones más avanzadas. Ahora hablando de las innovaciones clave, como la microarquitectura NetBoards, permite frecuencias de reloj más altas y mejoras en el rendimiento general. Hyperthreading, introducción de modelos como Norwood y Prescott, mejorando la capacidad de multitarea. Impacto, rendimiento superior, especialmente en aplicaciones que requieren alta capacidad de procesamiento en punto flotante. Dominio del mercado. Líder en el mercado de computadoras personales y servidores de gama media. Innovación tecnológica. Estableció nuevas bases para el desarrollo de futuras generaciones de procesadores Intel. Ahora pasamos al capítulo 3. Descripción detallada de los periféricos de entrada, salida a la vez, los mixos, ¿no? Almacenamiento y comunicación. Periféricos, dispositivos y función. Dispositivos externos permiten la interacción del ordenador con el exterior y sirven como memoria secundaria. Operaciones de E/S facilitan la entrada y salida de datos complementando la CPU. Como parte de la comunicación con la CPU tenemos los siguientes canales de comunicación. Dirección, el cual sería la selección del dato o periférico. Control, determinación de la operación, ya sea lectura o escritura. Datos, transporte de la información. Parte de un periférico, parte mecánica. Componentes como interruptores y motores influencian en el rendimiento y fiabilidad. Electrónica, interpreta órdenes de la CPU y gestiona datos. Bien, empezamos con los periféricos de entrada, teclado. Este permite introducir comandos y datos. Como parte de los componentes tenemos bloque de funciones, de las teclas del F1 hasta el F12, bloque alfanumérico, el cual contiene letras, números y teclas especiales, ¿no? El bloque especial, teclas de edición y flechas de dirección. Y por último, el bloque numérico, números y operadores matemáticos. Evolución histórica, 1873, el diseño QWERTY, el que usamos actualmente, ¿no? En 1987 el diseño moderno de IBM y en 1996 introducción del puerto USB y en la actualidad el teclado de proyección. Continuamos con el mouse. Es un dispositivo de entrada que permite seleccionar ubicaciones en la pantalla y enviar comandos al ordenador mediante botones. Funcionamiento. Este detecta el movimiento sobre una superficie y traduce ese movimiento para mover el cursor en pantalla. Evolución. En 1967, Douglas Engelbart presenta el primer prototipo de mouse con engranaje para registrar el movimiento. Seguimos con 1970, Teleenfoque lanza el primer mouse comercial con engranajes y una esfera de goma. Y entre los años 1973 y 81, popularización con computadoras Xerox que introdujeron la interfaz gráfica controlada por mouse. En el 83, Apple presenta el mouse para computadora lisa, con una esfera de metal y un solo botón. En 1991, Logitech lanza el primer mouse inalámbrico, combinando tecnologías tanto ópticas como mecánicas. Y en 1999, Microsoft introduce el Intelli Mouse con una tecnología óptica, reemplazando la esfera mecánica con un LED infrarrojo y añadiendo una rueda de desplazamiento. Seguimos ahora con el escáner digital. Bien, este es un dispositivo que convierte imágenes impresas en archivos digitales. ¿Cómo funciona? Utiliza la luz para leer y digitalizar imágenes. Fue creado en 1984. El primer escáner era blanco y negro. Ventajas. Ventaja de este sería que permite editar imágenes y convertir el texto a digital. Y por último, archivar documentos. Ahora pasamos con los periféricos de salida, ¿no? ¿Cuál sería el monitor? Que es una pantalla que muestra lo que hace tu computadora. Características clave: el tamaño, resolución, o sea, los píxeles, el brillo, velocidad de respuesta, consumo de energía.
Como parte de la evolución tenemos que desde los antiguos monitores de tubo CRT, tubo de rayos catódicos, hasta los modernos, ¿no? LCD y LED. El LCD sería el Liquid Crystal Display y el LED Light Emitting Diode. Y cada vez más delgados, brillantes y eficientes, ¿no? Y ahora continuamos con la impresora, el cual se encarga de transformar archivos digitales en copias físicas sobre papel. ¿Cómo funciona? Utilizan diferentes tecnologías para depositar tinta o tóner sobre el papel. Métodos de impresión: tóner, inyección de tinta y tinta sólida. Evolución: 1957, matriz de puntos. 1960, chorro de tinta. 1976, primera impresora de inyección de tinta, ¿no? Bueno, el 2001 hasta la actualidad, las impresoras 3D, ¿no? Capaces de crear objetos tridimensionales a partir de diseños digitales, ¿no? Continuamos con el altavoz. Transforma señales eléctricas en sonido. Como parte de los componentes tenemos el diafragma, bobina de voz, imán, suspensión y cono. Ahora vamos a los periféricos mixtos. Dispositivos de entrada, salida. Pueden tanto enviar como recibir información desde y hacia la computadora, permitiendo el almacenamiento y acceso de datos. Algunos periféricos mixtos serían los smartphones, el intercambio de datos con computadoras, impresoras multifuncionales, escanean y imprimen documentos, las pantallas táctiles, entrada y salida mediante el tacto, discos duros, almacenan y recuperan información, los disquetes, transferencia física de datos, bueno, que ya se encuentran obsoletos en estos tiempos, memoria USB, transferencia portátil de datos, headsets, entrada y salida de audio, unidades zip, almacenan grandes volúmenes de datos, modems, los dispositivos RFID, identificación automática mediante radiofrecuencia. Ahora pasamos a los periféricos de almacenamiento. Disco duro externo. Función: almacena datos digitales mediante grabación magnética. Y como características tenemos que posee una memoria no volátil, conserva datos sin energía, capacidades de gigabytes hasta terabytes. Velocidad de transferencia sería variable, ¿no? Debido al uso de que se tenga, ¿no? Sea de 2.0, 3.0 o Thunderbird. Portabilidad: compacto y ligero, fácil de conectar a diversos dispositivos. Memoria USB, función: almacena información con memoria flash. Y bueno, algunas características de este sería su memoria flash, el acceso rápido y duradero, portabilidad pequeña y ligera, capacidad de megabytes a terabytes, conectividad compatible con diversos dispositivos mediante USB. Ahora pasamos a los periféricos de comunicación, que permiten la conexión y el intercambio de información entre computadoras y otros dispositivos. Bien, los tipos principales serían la tarjeta de red, que se conecta a la computadora, es una red LAN o Internet. Utiliza protocolos como TCP, IP y UDP. Permite compartir archivos, impresoras, etc. Ofrece diferentes velocidades, ¿no? 10 megabytes, bueno, ya sea 10, 100 o 1000 megabytes. El concentrador hub reenvía datos a todos los puertos conectados. Funcionamiento sencillo pero limitado. Puede generar congestión en redes con mucho tráfico. Y bueno, por último, conmutador switch. Envía datos solo al puerto de destino, mayor rendimiento y eficiencia, y permite configuraciones avanzadas, ya sean VLAN o el QO5. Bien, quien le habla es Jesús Q. Sánchez Castillón y voy a presentar acerca del capítulo 4 sobre diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y 8086. En total son 6 diseños. Para empezar tenemos parte de las computadoras de microprocesadores 8085. Entre ellas incluye el Toshiba T1100. Pues el Toshiba se presentó como el modelo T1100, considerado uno de los primeros portátiles. Aunque no solemos asociar esta marca con el microprocesador 8085, la versión inicial sí lo tiene incluido. Como características tenemos que el CPU es una Intel 8085 de 477 MHz, una RAM de 256 KB y se puede ampliar hasta 512 KB. Almacenamiento tiene un disquete
de 3.5 pulgadas con capacidad de 720 kilovatios, adaptador de gráficos CGA, el sistema operativo MS2 o PC2 y tiene un teclado incorporado y una batería recargable. Para el siguiente procesador tenemos el NEC TK80, lanzado en el 1976 por NEC, que es un kit de computadora sencillo diseñado con fines educativos. Su objetivo era más que nada ayudar a los usuarios a familiarizarse con el microprocesador y los principios básicos de su funcionamiento. Como características tenemos un procesador Intel 8085 de 8 bits a 2 MHz, una RAM de 1 KB a 2 KB, una ROM de 4 KB, un almacenamiento de dispositivos externos, gráficos blanco y negro y un teclado incorporado. Ahora tenemos el Insight BDP80, que es un microordenador personal notable que apareció en la década del 70, destacándose por el uso del microprocesador Intel 8085 como CPU. Entre características tenemos que el CPU es un Intel también de 2 MHz, de una RAM de 32 KB a 64 KB, un almacenamiento de discos externos de 140 KB. Sistema operativo no incluía SO, pero sí podía cargar el CPM, un monitor integrado en la carcasa y puertos de expansión para periféricos mediante interfaces RS-232. Ahora pasamos a las computadoras con microprocesadores 8086 y para esto iniciamos con el IBM XT, el Extend Technology, que es lanzado por IBM en 1983. Fue la versión mejorada de la IBM PC original. Este modelo utiliza el procesador 8086 y estaba destinado tanto al entorno empresarial como al hogar. Entre características tenemos, obviamente, el CPU de 8086 de 4,77 MHz, una RAM de 128 KB a 216 KB y una ROM de 64 KB, un almacenamiento de un disquete de 5.25 pulgadas con capacidad de 1,2 MB, un sistema operativo de IBM PC2 o MS2 y puertos. Tiene 5 ranuras de expansión ISA y un puerto de serie RS-232. Ahora para el siguiente, que es el IBM AT, que es Advanced Technology, es conocido como un microordenador personal que emplea el procesador Intel 8086, que es un procesador de 16 bits, lanzado por IBM en el 84. Presentó un avance significativo en la informática personal de aquella época. Como características tenemos que la RAM de 256 KB a 512 KB y es ampliable hasta 16 MB, un almacenamiento de unidades de disco duro de 20 a 30 MB, gráficos, adaptador de gráficos CGA y un teclado incorporado. Ahora, para finalizar esta parte tenemos el último ordenador, que es el Tandy 1000, que es más que nada pertenece a una línea de computadoras personales y es lanzada en 1980 y utiliza el microprocesador 8086 de Intel. Como características tiene obviamente el 8086, la memoria RAM de 128 KB ampliable a 640 KB, almacenamiento de 364 KB de capacidad, gráficos modo CGA con una resolución de 320 por 200 píxeles y 16 colores. Sistema operativo es MS2 2.11 preinstalado, periféricos, teclado y mouse incorporados. Y bien, siguiendo con el capítulo 5, que trata sobre lenguaje de programación, aplicativos, base de datos y sistemas operativos de los microprocesadores 8085 hasta el microprocesador familia de los microprocesadores Pentium. Y bien, ahora tenemos el microprocesador 8085, en la cual fue publicado en 1976 y es más que nada un microprocesador de 8 bits
que es una actualización mucho mayor de su anterior, que es del 8080. Tenemos un sistema operativo que cuenta con un microprocesador 8085 que corre bajo el sistema operativo CPM del programa de control para monitores. Tenemos un lenguaje de programación, más que nada el BASIC y el lenguaje instalador específico para el 8085. Para los aplicativos tenemos el WordStar, que es el primer procesador de textos. Corría bajo el chip 8085 en el sistema operativo CPM. Una pizarra eléctrica, otro programa de procesamiento de textos, y el Microsoft Basic, o el primer Microsoft Basic, permite a las personas crear su propio software para ordenadores. Y para base de datos, más que nada no contaba con una base de datos así tan compleja debido a las limitaciones y a la potencia de su procesamiento, pero sí implementaban bases de datos pequeñas para gestionar archivos que podían almacenarse y recuperarse los datos a través de la memoria limitada. Ahora, para la familia Pentium, comenzamos con el primer Pentium 1993, que es una variante del 486 que pasó a llamarse Intel Pentium. Ahora tenemos un sistema operativo de MS2 de la versión 6.22, un Windows 3.x, de Windows la versión 95, hay algunas versiones tempranas de Linux. Tenemos el lenguaje de programación que es el C y el C++, el Java, el BASIC y el Pascal. En aplicativos tenemos que mayormente, que aquí es donde comenzó lo que son los aplicativos de oficina, que son todos los Microsoft Office, el Word, PowerPoint, el Corel y etc. Y también el mismo software contaba con la suficiente capacidad de correr programas de contabilidad y juegos simples diseñados específicamente para aplicativos. Tenemos lo que son los programas de oficina. Ahora, para aplicativos tenemos el programa de oficina más conocido, que es el Microsoft Office, que incluye el Word, el PowerPoint, el Corel y etc. Y también contaba con un software de contabilidad y juegos simples. Ahora, como base de datos tenemos versiones tempranas de Microsoft Access, el SQL Server 6.5 y bases de datos ligeras como el DBase y el Fox Pro. Ahora, para la familia Pentium, continuamos en el Pentium Pro, en la cual trata de un microprocesador de arquitectura P6 orientado a servidores y estaciones de trabajo de alta gama. Del sistema operativo incluyen el Windows NT, el Windows 95 y 98 y el Linux 2.0. En lenguaje de programación tenemos el BASIC, el Pascal, el Assembly, el Java 1.1 y el C y el C++. En aplicativos tenemos el Microsoft Office 97 y el Microsoft Office 2000. Y también tenemos el Windows Media Player. Ahora, en base de datos tenemos, por ejemplo, el Microsoft Access, y también sabemos que está dirigido más que nada para empresas como es el Oracle, el Microsoft SQL Server y Sybase. Ahora, para la familia Pentium 2, y salió en el 97 e introdujo una mayor velocidad de reloj y añade tecnología Intel MMX. Tenemos un sistema operativo NT 4.0, el Windows 95 y el Windows 98 y algunas distribuciones antiguas de Linux. Como lenguaje de programación tenemos el BASIC, el Pascal, el Java y el C++. En aplicativos tenemos el Microsoft Office 97 y el Microsoft Office 2000 y algunas aplicaciones gráficas como el CorelDRAW, el Adobe Photoshop y el GIMP. En base de datos nos indica que estuvo más dirigido para un mejor rendimiento con base de datos como SQL Server, MySQL, Oracle y DB2, utilizando principalmente en servidores y estaciones de trabajo. Ahora continuamos con el Pentium 3, que más que nada fue lanzado en 1999 y es una modificación o mejora del Pentium Pro.
Dice que también es utilizado tanto en PC de consumo como en estaciones de trabajo de nivel medio. El sistema operativo tenemos el Windows 98 y Windows 2000, Windows NT 4.0 y el Linux con entorno de escritorio como Xubanta y DLS. En lenguaje de programación tenemos el Python, el PHP, el soporte extendido para C++, y Java y el JavaScript. En aplicativos aparecieron el Microsoft Office 2000, el AutoCAD versión 2000, el Sumatra PDF y el Adobe Photoshop. Para base de datos nos indica que está optimizado para bases de datos empresariales como Oracle SQL Server, Compact Edition y MySQL 5.0 y 5.1 y PostgreSQL. Ahora, para finalizar tenemos el Pentium 4, que se trata de una familia de microprocesadores de séptima generación basada en arquitectura por 86. Fue la primera en tener una completa y nueva desde Pentium Pro. El sistema operativo tenemos el Windows 7 y el Windows XP y el Windows por 64. En el lenguaje de programación tenemos el lenguaje ensamblador 86X y el C y el C++ y el Python. En aplicativos tenemos el Microsoft Office 2000 y el Microsoft Office XP. Y tenemos el Nero Burning Room, el AutoCAD y VLC Media Player. Y en base de datos está más dirigido a ser utilizado en servidores con base de datos de alta carga, como MySQL 4.0, el PostgreSQL 7.3, el Microsoft SQL Server 2000. Ahora le doy el pase a mi compañero Alata, que va a explicar el capítulo 6. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ingeniero. Voy a presentar el capítulo 6 de emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de los microprocesadores Pentium. Y pues bueno, yo voy a hablar sobre en sí qué es un emulador, qué es un simulador, sus diferencias. También mostraré 4 emuladores, diré sus características y emularé uno de esos 4 emuladores. Bueno, y comenzando de qué es un emulador. Pues bueno, un emulador es un software o hardware que permite a un sistema o dispositivo y pues imitar o simular el comportamiento de otro sistema o dispositivo. Y en cambio, el simulador, ¿no? Un simulador es un dispositivo pues que sirve para reproducir las condiciones propias de una actividad. Y en sí, pues, ¿qué quiere referirse con esto? Que pues bueno, ¿no? Un simulador pues funciona como un sistema técnico que imita, como digo, imita circunstancias reales. Y con respecto a las diferencias entre un emulador y un simulador, bueno, tenemos primero al emulador, ¿no? Que en sí el emulador busca imitar el comportamiento exacto de ese sistema, pero en cambio el simulador no busca replicar el sistema con precisión, sino que se centra en las características clave, simplificar el modelo para representar pues ciertos aspectos. Luego seguimos, ¿no? Con el emulador, que en sí tiene un enfoque en la computabilidad, y en sí pues utilizan principalmente para ejecutar software diseñado por un sistema o plataforma específica y en diferentes plataformas. Y en cambio en el simulador, ¿no? Tiene un enfoque más en representación, que en sí pues no, los simuladores se utilizan para representar sistemas o procesos con el propósito de estudiarlos, aprender de ellos o probar escenarios hipotéticos. Bueno, y por último, con respecto a las diferencias, el emulador, ¿no? Tiene una interacción precisa. Y pues bueno, ¿qué se refiere con un emulador? Pues en sí, ¿no? En un emulador la interacción con el sistema simulado es generalmente muy precisa, ¿no? Y se asemeja estrechamente con un sistema real, de la vida real. Y con respecto al simulador, ¿no? Tiene una interacción simplificada, ¿no? Los simuladores simplifican la interacción con el modelo para centrarse en aspectos específicos, ¿no? Aquí había de hecho un ejemplo
en un simulador, ¿no?, de vuelo. La interacción puede estar limitada a controles de vuelo y visualización en lugares de réplicas, ¿no? Y también en una cabina de avión real, ¿no? Una simulación. Bueno, aquí ya voy a hablar sobre los simuladores. En este caso, el emulador GNU 8085. Pues en sí, pues este emulador, que es de código abierto, simula el procesador Intel 8085, permitiendo ejecutar y depurar programas en ensamblador, y en sistemas modernos también. Es compatible con varios sistemas operativos y permite observar el comportamiento del procesador. Aquí puse dos imágenes del emulador. Seguimos con el siguiente simulador, que en este caso es un emulador, el emulador 8086, ¿no? Es un emulador para el procesador 8086 que incluye herramientas de edición, depuración y visualización del estado de software. Es también obviamente multiplataforma y de código abierto. Aquí también una imagen del emulador. Luego aquí tenemos el penúltimo emulador que mostraré, que es el PSSPIM. Es un emulador de arquitectura MIPS que pues también soporta el conjunto de instrucciones por 86 bits, permitiendo emular el procesador 8086 y visualizar registros y memoria en un entorno gráfico. En sí, este emulador es muy antiguo. Aquí también hay una imagen del emulador. Y aquí el último emulador que voy a mostrar, que es el que también voy a emular, es el simulador 8086. Es otro emulador de código abierto para el procesador 8085. Y en este pues ofrece una interfaz gráfica para cargar, ejecutar y depurar programas. Tiene soporte de multiplataforma y características avanzadas como ajuste de velocidad del reloj. Bueno, es este simulador 8085 que voy a mostrarles a continuación. Y simplemente con escribir en el buscador SIM 8085 te sale el simulador. Y aquí podemos ver que ya está todo listo, todo preparado. Aquí podemos ver el main, que está escrito en lenguaje ensamblador, y que aquí había hecho un ejemplo muy sencillo de sumar dos valores. En este caso tenemos el primer valor, ¿no?, 0,5 y 0,3. Aquí podemos ver, voy a explicar la primera línea, la segunda, tercera y cuarta respectivamente, ¿no? Aquí podemos ver la primera línea, ¿no?, que mueve el valor 0,5 en sexagesimal al registro acumulado. En la segunda línea tenemos que mueve valor 0,3 al registro B. Y por último tenemos que suma el contenido de B al acumulador A, que este es el acumulador, que aquí es donde va a ir la suma. Y por último detenemos el programa, ¿no? Bueno, voy a comenzar a ejecutar el programa. Aquí es donde van a seguir los valores. Aquí ahorita no hay nada. Voy a comenzar a ejecutarlo. Y vale. Y aquí podemos ver el resultado en registros. Vale. ¿Qué es esta apartado de aquí? Pues este sería el acumulador y el flag. Los flags serían las banderas en sí. Pues con respecto al acumulador, podemos ver que tiene el valor 0,8, que es el resultado de la suma. Y que pues obviamente, como he dicho anteriormente, esto significa que el valor en el registro A es 8 en sexagesimal, que es pues el resultado de sumar 0,5 y 0,3, ¿no? Y luego tenemos el segundo valor, ¿no?, que corresponde al registro del estado del programa, que en sí pues controla las banderas, o en sí en inglés los flags. Bueno, esto sería todo.